Hola, bienvenidos al segundo de los vídeos de los guías de Japón. Soy David Muñoz, guía de Europa Mundo en Japón, y cuento con la participación de mis compañeros Pablo, Ken, Erika, María, Marcos y comandando la nave de vídeos con mi compañero y amigo Paco. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de limpieza de manos en Japón y un poquito sobre la gastronomía y pues las diferentes medidas de limpieza que usamos en restaurantes y demás. El primero de los vídeos va a ser el vídeo de Pablo y aquí lo tenéis. Hola, soy Pablo Mesa y bueno, yo quería hablaros de la importancia que tiene el lavado de manos aquí en Japón. No ya solo en cuanto a cuestión higiénica, sino también incluso espiritual, ¿no? En los santuarios sintoístas de Japón siempre vamos a encontrar a la entrada un temisuya, que son estas casetas donde podemos realizar el temisu. Te significa mano y misu significa agua en japonés. Antiguamente los peregrinos y feligreses se lavaban el cuerpo entero, pero a día de hoy ha quedado la práctica simplemente en un lavado de manos y un enjuague bucal. Dentro de la caseta siempre vamos a encontrar una pila con agua, la cual se va rellenando con agua que sale de la boca de un dragón. Los dragones en Asia son animales de purificación acuática y de protección, con lo que ese agua que sale está purificada directamente, ¿no? Así que nosotros lo que tendremos que hacer será coger estos hisaku, que son estos cacitos de bambú, y fuera de la pila verternos agua de una mano a otra y hacernos un enjuague final. En estas casetas siempre vamos a encontrar unas instrucciones de cómo realizar correctamente el temisu. Primeramente cogeremos el cazo con la mano derecha y verteremos agua en nuestra mano izquierda. Cambiaremos el cazo de mano y en esta vez nos verteremos agua en la mano derecha. Cogeremos con la mano derecha otra vez el cazo, nos enjuagaremos un poco la boca y finalmente pondremos verticalmente el hisaku, dejando verter el agua a lo largo del mango para quitar todas las impurezas que podamos haber dejado. Y por supuesto estas prácticas se les enseñan a los niños desde muy pequeños. Y es que el lavado de manos es muy importante en Japón y es una de las cosas que se enseñan en preescolar a los niños con un especial ahínco. Lo primero que hacen los niños al llegar a la escuela es quitarse sus zapatos y dejarlos en el getabako, que es una especie de casillero para los zapatos, y después de eso es ir directos a lavarse las manos, para comenzar la jornada purificados. Y es muy importante que los niños de Japón y del mundo entero aprendan a lavarse bien las manos. Aquí en Japón ya os digo que se hace mucho ahínco en que aprendan la importancia de lavarse las manos con agua y jabón, ya que se pueden prevenir muchas afecciones que pueden generar diarreas, neumonías, vómitos, gripes, etc. Y que tristemente se llevan la vida de muchos menores de 5 años todos los días. Tanto es así que Japón incluso ha organizado el Día Mundial del Lavado de Manos, que es el 15 de octubre, y en el pasado 2019 se celebró la segunda convocatoria, en la que UNICEF, junto con el gobierno de Japón, ha impulsado vídeos por todo el mundo de cómo lavarse correctamente las manos. Se han hecho vídeos por todo el mundo con niños de todos los países haciendo alguna especie de baile o alguna cancioncita. Incluso el cantante Picotaro, que fue famoso por la canción de I Have a Pen, I Have an Apple, ha hecho una canción que es para lavarse las manos con correctud. Como veis, ahora os estoy enseñando unas instrucciones de cómo lavarse las manos bien y cómo secárselas bien, y que, bueno, aquí en Japón, en todos los baños públicos, encontraréis siempre una pegatinita con los pasos a seguir. A pesar de las precauciones que siempre tenemos aquí en Japón, en concreto, con nuestro lavado de nuestras manos, ahora con este tema del crisis del coronavirus, bueno, pues se han extremado las precauciones, ¿no? Y ahora encontraremos en todos los supermercados, en todos los centros comerciales, en las tiendas, en la entrada, vamos a encontrar siempre nuestro gel antibacteriano, vamos a encontrar nuestro spray de alcohol. Y bueno, la gente lo está cumpliendo bastante bien y aparte los empleados de los 7-Eleven, de todas estas tiendas de convenience store, están utilizando estos sprays de alcohol antibacterianos para limpiar superficies que los clientes toquen con mayor asiduidad, ¿no? Así que bueno, simplemente deciros que hay que lavarse las manos casi como cirujanos, ¿no? Muchas gracias, Pablo, muy interesante. El siguiente de los vídeos, mi compañera Erika nos va a hablar un poquito sobre la higiene en la gastronomía japonesa.
Bueno, el siguiente concepto que me gustaría explicar es un poco el de la higiene en la gastronomía japonesa. Me gustaría hablar de dos elementos fundamentales en la gastronomía japonesa, sobre todo cuando comemos los japoneses fuera de casa, es decir, cuando vamos a restaurantes, bares y demás. Los dos elementos que voy a comentar son, uno, el oshibori y dos, es el waribashi. Vamos a empezar explicando lo que es el oshibori. Bueno, el oshibori es una toalla de mano húmeda que puede ser fría o caliente dependiendo de la estación, de la época del año, ¿no? Por ejemplo, en verano las toallitas frías suelen ser bastante más agradables y en invierno pues las calentitas. Estas toallitas se nos proporcionan gratuitamente, como comentaba, en los restaurantes, en los bares de Japón antes de empezar a comer para que podamos limpiarnos las manos. Bueno, el origen del oshibori, perdón, lo encontramos en el periodo Edo. El periodo Edo es una época que data del año 1603 al 1868, cuando se empezó concretamente a cultivar el algodón en Japón. Y en estos momentos, como detalle hacia el viajero que llegaba cansado a la posada, se le ofrecía una pequeña tela mojada en agua. Como veis, el tema de la higiene en Japón viene ya de siglos atrás. Actualmente esta toallita se presenta enrollada tradicionalmente sobre una bandeja de bambú o muchas veces estará envuelto en un plástico como señal de que ha sido lavado y esterilizado antes de presentarlo en nuestras mesas. Aunque actualmente se usa más la versión de usar y tirar, como esta que tengo aquí en la mano, confeccionado con papel de celulosa, no solo se ofrece en los restaurantes y bares, sino que también, por ejemplo, en las tiendas de conveniencia, tipo 7-Eleven, que ya sabéis que está abierto 24 horas, donde al venderte cualquier tipo de comida para llevar te ofrecen estos oshibori gratuitamente. Y también, bueno, pues en los supermercados muchas veces se venden tuppers de comida ya preparada, que si lo pedimos pues te lo van a dar siempre. Y otro de los sitios que también vamos a encontrar estas toallitas húmedas, pues por ejemplo en las recreativas japonesas, en los salones de juegos de las máquinas de las recreativas, pues por ejemplo, tú antes de ponerte a usar esa máquina tocando todos los botoncitos, normalmente te lavas las manos con estas toallitas para que el siguiente que venga no se sienta pues incómodo de toquetear esos botones que a lo mejor tú has estado tocando. Y el segundo elemento del que quería hablar es el de los waribashi, que son los palillos desechables. Su nombre en japonés literalmente significa palillos divisibles, ya que están unidos en el extremo superior normalmente y tú las separas, lo partes y ya puedes utilizar los palillos individualmente, separados, ¿no? Los waribashi pueden estar metidos en fundas de papel con o sin el nombre del establecimiento, pero últimamente también los encontramos plastificados, donde muchas veces vienen incorporados pues un palillo dental dentro. Bueno, estos palillos desechables se popularizó en el periodo Edo en Japón, que data del año 1603 al 1868, donde al principio eran de bambú, pero posteriormente se hicieron con madera de cedro, que es uno de los árboles más abundantes, más populares en toda la isla de Japón. Estos waribashi se ofrecen en la mayoría de los restaurantes en Japón y también en supermercados, tiendas de conveniencia, al comprar comida para llevar, junto a los mencionados oshibori que acabo de explicar, las toallitas de mano. Y todo esto, por supuesto, que de manera gratuita. El uso de estos palillos desechables parte del hecho de que son higiénicos para el comensal, pero su uso original surge de una creencia religiosa japonesa, donde si una persona usa los palillos que anteriormente ha usado otra persona, la segunda puede adquirir aspectos de la personalidad y gérmenes de la primera. De este modo, si un restaurante ofrecía estos palillos desechables, aseguraba a los clientes la no profanación de los alimentos. Es por ello que tradicionalmente en las casas japonesas cada miembro de la familia tiene su propio juego de palillos, como por ejemplo las tazas de la cultura occidental, ¿no? En este caso no serían desechables, pero bueno, aquí voy a mostrar mi palillo, que por cierto es nuevo, todavía no lo he estrenado, y además se pueden personalizar en Japón con tu nombre o con lo que quieras. Muchas gracias, Erika, muy interesante. Bueno, hasta aquí el segundo de los vídeos sobre higiene en Japón.
En el próximo de ellos vamos a hablar un poquito sobre máscaras y sobre cosmética. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Arigato gozaimasu. Arigatou gozaimasu.